Buenos días, una semana más. Nos encontramos aquí para elaborar lo que sería el RST número 107 de la plataforma sinmentor.com. En esta ocasión, Juan nos ha dejado a Manu y a mí aquí solo ante el peligro. Bueno, pues empezamos saludando a Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andamos? Buenos días. Nada, a ver si lo intentamos sin la ayuda de Juan y sale igual de bien y ya está. Y de paso vemos si hay algo interesante para esta semana. Muy bien. Venga, pues empezamos como siempre por el mercado nacional, por el IBEX 35. Venimos comentando hace semanas, bueno, que ya esta exhalación que iniciamos aquí en la zona de los 7.200, ya podríamos considerar lo que sería una etapa uno, ¿no? Por cuanto el precio ya ha consumido casi el 90%, ¿no? del impulso bajista previo. Y bueno, ya tenemos una, dos, tres velas, 3 semanas por encima de la media de 20, que ya incluso ha girado alcista, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, tenemos una etapa uno claramente. Lo que sí parece que el precio ha llegado después de este impulso tan potente, después de 6 velas alcistas, a lo que podría ser una primera zona de resistencia o de objetivo de este impulso, ¿no? Que es la media de 200, ¿no? Ya sabemos que después de un impulso potente, de un largo recorrido, nos encontramos con la media de 200 que constituye un posible freno a ese impulso, ¿no? Entonces, bueno, no sería raro que tuviéramos ahora una pequeña corrección, 2 o 3 semanas, que el precio fuera a buscar el apoyo en la media de 20 a modo de acunamiento, bueno, e iniciar un siguiente impulso, ¿no? Que confirmara la etapa uno en la que estamos, ¿no? En el diario, bueno, pues en el diario también vemos que hemos tenido una semana tremendamente alcista, ¿no? Con 5 días alcistas. Eh, pero bueno, ya el siguiente objetivo lo tenemos en la zona de los 8.540, pero ya parece que el precio este impulso va agotándose, ¿no? Arrancamos con dos grandes velas sólidas, bueno, ya empiezan a aparecer velas de menor rango. El viernes se frenó en esta zona de hueco que teníamos aquí. Bueno, no sabremos si hará a lo mejor amago de intentar, pero no creo que logre superar en esta exhalación la zona de los 8.540, ¿no? Normal sería una corrección que venga a apoyarse a la zona de soporte menor, en torno a los 8.180, 200, ¿vale? Incluso por donde transcurrirá la media de 200, empezará ya a girarse, bueno, y al siguiente impulso quizás sea el bueno para romper esta zona de resistencia, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cosa que veas por ahí, Manu, tú? No, que posiblemente lo que comentes, que sea al final una semana de transición, porque lo importante es romper tanto en el semanal esa media del 200, que están ahora mismo los 8.425, y como en diario tenemos los 8.540, ese posible objetivo. Creo que lo que va a ser esta semana es una semana de transición. A partir de ahí sí que es verdad que ya tenemos un movimiento fluido hasta los 8.000 casi 900, 8.875. Entonces, posiblemente eso, semana de transición que al final en semana es la típica insight bar y ya la siguiente semana sería la buena para superar todo esto. Ujú. No sé, yo quizás le veo un poquito de más corrección, ¿no? Por eso el semanal son 6 velas seguidas, una gran vela sólida al final de movimiento, eso sugiere, bueno, y además en zona de posible objetivo sugiere cuanto menos una corrección, ¿no? Yo creo que quizás una corrección de 2 o 3 semanas que venga a buscar a la media de 20 y antes de atacar esa zona, ¿no? Pon el mensual, que como estamos a final de mes, quedan 2 días, prácticamente la vela va a ser igual. Sí, de O sea, mensual. teníamos de donde veníamos la bottom tail encubierta del mes de febrero-octubre, la continuación en noviembre. Entonces, pero al final se ve ahí muy claramente ese rango lateral y dónde va a costar luego, a partir de los 9.000. Sí, bueno, aquí lo que sí vemos una cosa muy clara, ¿no? Que la inmensa etapa uno que teníamos aquí, iniciamos aquí con el fallo de patrón de venta uno, ¿vale? Etapa 4, quieres decir. No, no, etapa 4 finalizó aquí. Para mí Sí, todo exacto. esto es una etapa uno
Sí. Aquí se puso en peligro, pues, de haber perdido este mínimo, retomaríamos la etapa 4, ¿no? De momento este mínimo aguantó, con lo cual continuamos con la etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es ver ahora este impulso, cuánto consume de aquí, y ya vemos que ya ha superado el 60%, con lo cual, bueno, eh, por encima de esta zona que has comentado antes de los 9.000 es cuando empezaríamos a considerar una futura etapa 2, ¿no? De momento, bueno, etapa 1 amplísima, que a ver por dónde acaban saliendo. Bueno, pasamos un poco a los valores que nos han solicitado, ¿vale? En primer lugar nos piden Endesa. Este valor en su día no lo pidieron, por lo que veo, no pidieron por el 24 de octubre, lo tengo aquí marcado, que al final lo que podía hacer era seguir esta inhalación hacia una posible zona de resistencia objetivo, al final superado y se ha llegado a la media de 200. La media de 200 se ha hecho de tope desde esta gran inhalación, movimiento vertical hacia ella, y ahora lo que nos está haciendo es pues una top Intel encubierta. Voy a marcarlo bien, voy a borrar lo que teníamos antes. Entonces lo que debería empezar ahora es la inhalación hacia la media de 20 sesiones. Lo que creo que esta semana va a pasar es que venga a buscar aquí. Al final lo que vamos a tener es que mientras como mucho rectifique hasta la zona de los 16,65, pues ya sería para coger, digamos, ese impulso para ya entonces superar la media de 200. Entonces, por timing no lo veo, habría que esperar, pues eso, que llegue sobre la zona de los 16,70. Vamos a ver en el diario. En el diario, el miércoles 23 de noviembre nos hizo un hueco profesional para empezar esa inhalación hacia la media de 20 sesiones y lo que es la media de 200 ha hecho como soporte. Ahora mismo con la vela del viernes debería tener cierta continuidad un poco más bajista y para mí es que ya estaría formando seguramente, aún seguiríamos en una etapa 2, pero posiblemente para más adelante ser una etapa 3, más que nada por el tema del semanal. Así que considero que ahora mismo lo que va a hacer es esta semana Endesa bajar un poquito más, luego subir, vamos a estar en un rango lateral de consumir tiempo para luego empezar esa inhalación de lo que sería el semanal. Entonces, para mí, para timing ya no está para entrada a largos, sino ni tampoco para cortos, porque al final la rentabilidad que pueda sacarse en una semana va a ser, bueno, un 5% aproximadamente, pero podría dar entrada para cortos a finales de semana, pero para unos cortos que van a ser poco rentables, porque lo que veo como máximos bajando a la zona de los 16,60 aproximadamente. Entonces, para mí, por timing, esta semana no haría nada en Endesa. Vale, mira, no, solamente comentar una cosilla. En Endesa vemos un poco lo que hemos comentado antes en el IBEX, ¿no? El semanal vemos como un impulso potente, que en este caso ha consumido el 100% del impulso bajista previo, pues ha llegado justo a la zona de la media de 200, ¿no? Y justo ahí, bueno, ha iniciado lo que sería la inhalación hacia la media de 20, ¿no? En este caso nos ha dejado una top Intel encubierta. Veremos el IBEX que nos deja esta semana, ¿no? Pero bueno, una situación un poco parecida, un poco anticipada, ¿no? A la del IBEX, ¿no? Sí, porque podría llegar a esos 8.500 creo que eran, ¿no? Que lo teníamos en diario como objetivo y a partir de ahí darse la vuelta, que en el semanal sería, pues eso, al final, que no puede con la media de 200 y empezar esa inhalación. Bueno, nos piden Solter, ¿vale? Nos piden una entrada y posible objetivo. Soltec ya se vio lo peor hace un par de semanas con este doble mínimo. Estamos en una etapa 1, aún consideraría, con un posible acunamiento aquí en semanal, con esta bottom tail encubierta. Y esto debería tener continuidad alcista para esta semana. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos una etapa 2. Ojo
que no pueda estar formándose ya la etapa 3, porque aquí tenemos un máximo. Si esta semana no supera este máximo, por tanto tendríamos un doble máximo, y esto normalmente lo que nos anticipa es un fin de etapa 2 y por tanto empezar esa inhalación. Entonces, para mí, solo entrarían largos a partir de la superación de los 4,98. Ahí sí que es cierto que el momento que rompa esto tiene un movimiento fluido hasta los 5,88. Entonces, solo para mí esa sería la entrada. Sería por patrón 1, 2, 3 en concreto, patrón de arranque, inside bar, y al final cuando supere esa resistencia 4,92, que en 4,98 tenemos el otro. Entonces, para mí sería entrada a partir de 4,98 y con stop en los 4,78 y con objetivo los 5,88. Ese sería el único movimiento para esta semana que vería factible para largos. Sí, totalmente, ¿no? Aparte coincide lo que podría ser incluso un patrón 1, 2, 3, 4 en semanal, bueno, y un patrón 1, 2, 3 en diario, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, interesante la operativa esa que plantea, pero vigilar sobre todo la pérdida de los 4,78 con idea de que no nos deje un máximo relevante decreciente, ¿no? Ahí. Y que supere esta zona, los 4,98, porque si no tendremos un doble máximo que al final, pues todos estos objetivos alcistas desaparecerían. Pasamos a la siguiente. IAG. Vale, en su día nos la pidieron, imagino que por el 7 de noviembre. Comentábamos que después de llegar al objetivo, que era el 1,60, lo que debería empezar a hacer es una inhalación hacia la media de 20. Parece ser que lo que está haciendo es consumir tiempo, ya que al final lo que tiene que hacer es, una vez llega a objetivo, o bien va en dirección hacia la media de 20, esa inhalación, o la otra opción es un rango lateral y que consuma tiempo hasta que llegue la media de 20 sesiones, que sería esto de aquí. Llega la media de 20 aquí, y a partir de entonces de lo que consideramos esto es un patrón de ruptura de continuación alcista, el momento que superase los 1,61 ya sería entrada en largos con objetivo 1,86. Si nos vamos al diario, ahora estaría haciendo esa inhalación. Ha hecho una inhalación muy vertical y con una gran vela sólida, por tanto lo que nos debe de hacer es un fallo de patrón de compra 1, es decir, que cuando baja, cuando da la entrada, que dio la entrada el martes 22 de noviembre, lo que consideramos por este movimiento es que no va a superar el máximo relevante anterior en primera instancia, sino que va a llegar hasta un punto, tal vez hasta donde ha llegado, luego haga el retest, se apoye en la media de 20 sesiones o aquí en el mínimo relevante que está en los 1,48,8, y a partir de ahí dé el patrón de compra 1, y ese es el movimiento bueno de entrada en largos para la superación del 1,61. Y realmente si supera los 1,61, el primer objetivo para mí va a ser 1,66,7, porque entre 1,66,7 y 1,69 tenemos un gap, antes de ir a buscar entonces ya los 1,86 que tendríamos en el semanal. Entonces, posiblemente esta semana sea una semana de transición, más que nada por lo que está haciendo en el semanal, que parece ser que lo que está haciendo es consumir tiempo para que llegue la media de 20 sesiones. Yo en IAG solamente hay una cosa que no me acaba de encajar para que tenga continuidad esa etapa 2 en diario, ¿no? Que es el semanal, ¿no? El semanal, bueno, es un impulso en el que ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. 6 velas. Yo creo que requiere un poquito de más consolidación o una inhalación hacia la media de 20, ¿no? Que eso cuadraría, aunque ahora iniciara una etapa 3 en el diario, bueno, una futura etapa 4, ¿no? Que trajera el precio a la zona de la 1,35, esa zona, ¿no? No le veo que el diario pueda tener mucha más continuidad ahora mismo, ¿no? Sí, es que es eso, al final si va a hacer el retest, ya nos plantamos para el viernes aproximadamente, posiblemente. La clave al final va a estar aquí, aunque no pierda los 1,48,6. En mi opinión, Mínimo. yo creo que lo acabará perdiendo.
pasamos a la siguiente. Mm. BBVA. Joder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas. Vale, en BBVA tenemos una etapa 2, claramente. El objetivo va a ser la zona de los 5,75. Entonces, prácticamente esta semana debería de llegar. Un movimiento muy vertical y alejado de la media, por lo que creo que puede llegar a este objetivo y empezar lo que sería la inhalación. Es decir, que tenga esta semana continuidad antes de empezar lo que sería la inhalación. El siguiente objetivo serían los 5,86. En el diario tenemos 6 velas alcistas también, por lo que creo que esta semana va a hacer eso. Entonces, llegar al objetivo de los 5,75 y a partir de ahí hacer la inhalación hacia la media de 20. Entonces, el lunes considero que va a tener esa continuidad, pero durante la semana debería hacer por la inhalación hasta la zona de los 5,40 en principio, que es el soporte menor. Entonces, por timing no es buen momento y para entrada habrá que esperar un par de semanas. O bien a contratendencia, si es un usuario bastante más experimentado, pero esto ya dará seguramente para dentro de 2 semanas. Así que, de momento, esperar. Bueno, está un poco en consonancia, ¿no? Al índice, ¿no? Al IBEX, ¿no? Un poquito ya extendido en este último impulso alcista que ha tenido y que, bueno, lo más normal es que pronto aparezca lo que sería el inicio de la inhalación, ¿no? Vale, pasamos al siguiente, que es Telefónica. Telefónica nos ha hecho esta semana la confirmación del fallo de patrón de venta 1 que tendríamos aquí. Al final, ¿esto por qué es? Llegó a objetivo, los 3,23 aproximadamente. ¿Cómo empezó la inhalación? Con una gran vela sólida que tenemos la semana 43. Por tanto, esto lo que nos incide es que lo que tiene que hacer el movimiento va a ser un fallo de patrón de venta 1. Es decir, va a subir, va a dar la entrada por patrón de venta 1 que la dio en este caso la semana 45, pero no va a perder el anterior mínimo relevante que eran los 3,23. Esta semana está confirmando el fallo de patrón de venta 1 que sería con la superación del retest, que es la zona 3,67,8. Entonces esta semana con esta vela que tenemos, que es una botón encubierta, debería tener continuidad e irse a buscar la zona de los 3,86,8 aproximadamente, que es ir hacia la media de 20 sesiones. Voy a ver si por la proporcional de impulsos también daría. Al final tenemos este movimiento. Copiar línea. Aquí. Sí, un poco lo que estaba comentando. La zona de los 3,85. Si nos vamos al diario, en el diario ya tenemos una etapa 2 que nos dio el viernes 18 por patrón de compra 1. Lo que no me está gustando es este techo redondeado que tenemos a lo largo desde la semana del viernes 4 de noviembre hasta el martes 15 de noviembre, por lo que debería de costar superar los 3,68. En caso de superarlos, sería entrada con objetivo, pues al final lo que habíamos comentado, los 3,88 que comentábamos. Lo que considero es que creo que esta semana, si lo rompiese, por ejemplo, el lunes, no me fiaría del todo porque ya lleva pues 3, 4 velas alcistas. Sí que es verdad que, bueno, consolidó el miércoles 23 de noviembre, así que sí, y está cerca de la media de 20 sesiones, pues sí. Si lo rompe, sí, el objetivo va a ser eso, los 3,89 esta semana, si no esta semana, la que viene, pero seguir ese movimiento alcista hasta que llegue ahí. Hombre, lo que sí que tiene claro es que estamos hablando de un valor que está claramente en etapa 4 en semanal, ¿no? Y que Sí. estaríamos hablando simplemente de una inhalación que, como bien dice, bueno, la podría hacer en dos impulsos proporcionales, ¿no? Ya hizo el primero, bueno, ahora estaría iniciando en esta semana, iniciando en lo que sería el segundo, ¿no? Y que, bueno, que puede tener un objetivo en torno a la zona esa que marca, ¿no? De los 3,85, 3,90 a lo sumo, ¿no? De lo normal sería que iniciara diera un nuevo patrón de venta 1 en semanal, ¿no?
Exacto. Al final lo que queremos decimos es que cuando llegue aquí lo suyo es que empiece a hacer esto, una pequeña una caída. Ya veremos cómo de grande. Bueno, sí, pasamos al siguiente, el último que nos pide el mercado nacional, que es Santander. Santander, ya hemos visto lo peor, 3 semanas atrás con este doble mínimo. Esta semana hemos tenido una gran vela sólida que de momento parece que ha superado la media de 200, a 2,83 y el objetivo sería los, los 3,01 €. Si nos vamos a lo que pasa, lo único pega que veo para llegar y poder superar esta zona es el acumulamiento que ha hecho, ¿vale? Entre la semana 46 y 45, ¿vale? Porque lo que buscamos normalmente en los acunamientos es que la media de 20 ya esté alcista y con cierto grado de inclinación. Aquí ahora mismo lo que tenemos es una media de 20 plana prácticamente. Entonces, por cómo estaba, lo raro es que pueda superar los 3 euros de primera tirada cuando llegue a ese objetivo. Si nos vamos al diario, esto es un patrón casi blast, ¿eh? Estoy Sí, viendo. de hecho, ya ve el movimiento que ha Eh, tenido esta semana, ¿no? Sí. Eh, Básicamente va a ser, sí, el objetivo de los 3,1 pasa que ya está un 7% alejado de la media. Ya tenemos una y dos grandes velas sólidas. Por timing, la verdad que no habría entrada el momento. Habría que esperar que hiciese esa inhalación. El lunes por la vela debería seguir subiendo, tal vez hasta los 2,89 que tenemos aquí, lo que sería resistencia menor, y a partir de ahí hiciese entonces la inhalación. Una vez haga la inhalación, hacia o bien los 2,75, que sería esta congestión, o 2,71, que es al final soporte menor, a partir de ahí sí que buscaría incorporarme y ya con objetivos los 3 euros. Por timing, para mí no es esperar a que dé esa entrada. Puede ser que le dé pues, para finales de semana. Ujú. Bueno, lo que sí es cierto, bueno, que en Santander la etapa 4 en semanal que traía ya finalizó con el doble mínimo, ¿vale? Teníamos una etapa 1 con el acunamiento ese que comentas la semana pasada, de la superación de los dos máximos relevantes previos, bueno, y esta semana parece que arrancamos lo que puede ser una incipiente etapa 2, ¿no? En semanal, ¿no? Ujú. Bueno, parece que va un poquito más rezagado que su homólogo el BBV, pero bueno, parece que empieza a apuntar mejores formas, ¿no? Para las próximas semanas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, SP500 veníamos comentando hace ya semanas que parecía que había pasado lo peor, ¿no? Ya tendríamos lo que sería una etapa 1, ¿no? Se puso aquí en duda, lo veníamos comentando desde esta zona de aquí, ¿no? Se puso en duda aquí en esta zona, ¿no? Pero comentábamos que seguíamos considerando etapa 1 por cuanto el apoyo lo estaba haciendo en la zona relevante, como era la media de 200, ¿vale? Y bueno, y como la forma en la que ha arrancado, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta semana, la tercera semana por encima de la media de 20, que nos confirma un poco ese escenario de etapa 1, ¿no? Esta semana, bueno, hemos tenido una semana atípica, ¿no? Un día festivo el jueves, el horario reducido del viernes, bueno, hemos tenido nuevamente una vela alcista, eso sí, pero de consolidación, ¿no? Se comprende en el rango de la vela previa, de la semana de las doji de la semana previa, y que, bueno, un poco aquí anticipa lo que esperábamos, ¿no? Un patrón 1, 2, 3, 4 en este sentido, ¿no? Y que tenga un nuevo impulso y que se venga, bueno, primero a la zona de los 4.120, bueno, y la siguiente es la zona de los 4.300, ¿no? Que bueno, que por proporcionar el impulso, como tenemos por aquí, este hizo el primero, este sería el segundo, bueno, y ahora está consolidando en este rango y podría hacer el tercero, ¿no? Viniéndose aquí, ¿no? Confirmando ya claramente lo que es la etapa 1, ¿no? Ya consumiendo más del 60% del impulso bajista previo. Bueno, en diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2. Eh, la semana pasada comentábamos que esperábamos un rango aquí lateral, como efectivamente parece que ha hecho, aunque acaba la semana justo en la zona de resistencia, ¿no? Una zona de resistencia complicada, por cuanto, bueno, tenemos aquí dos máximos, bueno, zona del máximo relevante previo,
la zona del hueco y la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, quizás intente a principio de semana atacarla, pero lo normal, bueno, sería que después nos hiciera una inhalación y el siguiente movimiento ya fuera el interesante, ¿no? Con idea que se venga a las zonas comentadas, ¿no? El Nasdaq, bueno, va algo más rezagado, ¿no? ¿Vale? Aquí, bueno, la etapa 4 que teníamos, que también empezamos a considerar una etapa 1 en esta zona, aquí sí claramente se puso más en peligro, ¿no? Eh, bueno, aquí tuvimos lo que sería esta zona de aquí, que se vino también, perdió la media de 200, a diferencia de lo que ocurrió con el SP. Pero bueno, nos ha dejado aquí lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? Y un patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? La semana pasada se empezó un poco, bueno, la media de venta ya vemos cómo se va aplanando, ¿no? Incluso pasó a ser alcista la semana pasada. Y bueno, lo cual nos augura de que pueda tener un segundo impulso, ¿no? De las mismas características, ¿no? Que ya sí que nos confirmaría claramente la etapa 1 en este marco temporal semanal, ¿no? En diario, bueno, tenemos una etapa 2, pero vemos como está un poquito más rezagado, ¿no? Al SP, ¿no? Mientras el SP ya está aquí en la zona de resistencia para atacarla. Aquí, bueno, nos hizo el PC1, el retest, y le está costando más, ¿no? No ha logrado superar la zona del hueco que nos dejó aquí el 16 de noviembre. Pero bueno, lo normal sería que intentar atacar esta siguiente resistencia, ¿no? Para no poner en peligro esta etapa 2, ¿no? Que claramente la perderíamos por debajo de la zona de los 11.500, ¿no? Y por último, el Russell, pues igual, ¿no? En este valor, bueno, ya vimos que estaba mostrando un comportamiento mejor que sus homólogos americanos, por el hecho de que en este caso, no sé, en el último impulso bajista no se llegaron a perder las zonas de mínimos anteriores, ¿no? Dejando lo que sería un doble mínimo, ¿vale? Que confirmaba un poco el escenario de etapa 1, ¿no? En cuanto, bueno, ya parece que ha consumido casi el 60% del impulso previo, tenemos la media de 20 ya claramente alcista y el precio ahí haciendo lo que sería un poco el acunamiento, ¿no? Con las dos velas en sidebar, aquí en el tercio superior de la gran vela sólida de la semana 45, bueno, que nos augura que puede iniciar un nuevo impulso, ¿no? Y que acabe consumiendo, bueno, más porcentaje del impulso bajista previo, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2 clarísima, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una inhalación que arranca con una gran vela sólida, con lo cual el primer patrón de compra 1, bueno, que ya nos dio aquí el martes 22, bueno, le está costando un poco, ¿no? Le está costando un poco, bueno, entonces, mientras no nos pierda la zona del 1820, en el que pondría peligro claramente la etapa 2 que tenemos, lo normal es que intente atacar la zona de resistencia en el máximo relevante previo en los 1900, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos en el mercado americano. Vamos a ir ahora un poco analizando los distintos valores que nos habéis ido solicitando, ¿no? El primero que nos habéis pedido es McDonald's. Pues en McDonald's tenemos una etapa 2 clarísima en semanal, ¿vale? Con un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Que rompió en la semana 43, luego está consolidando esta zona, pues de hecho incluso se ha apoyado en lo que sería su zona de soporte menor, bueno, y parece que quiere arrancar nuevamente, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2, que si bien la última inhalación ha sido bastante vertical, con dos grandes velas sólidas seguidas, lo cual nos augura que este primer patrón de compra 1 que nos dio el miércoles 16 acabe dando fallo y requiera cuanto menos de un retest, ¿no? Entonces, bueno, siempre que el precio aguante por encima de la zona de los 266, eh, continuaríamos con el escenario de etapa 2, bueno, y tendríamos continuidad en este movimiento, ¿no? La siguiente que nos piden es Fortis, bueno, en semanal, la etapa 4, tremenda, muy vertical, bueno, está en proceso de inhalación, ¿no? Ya vemos que lleva, después del el hueco profesional que nos hizo aquí, después de la bottom tail, hueco profesional, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas, ¿no? Y acercándose un poco a la zona teórica de objetivo, ¿no?
en torno a los 42 dólares, por donde viene la media de 20, que lo normal sería que ahí nos hiciera un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Semanal, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 y que, bueno, muy lineal. Y bueno, lo normal es que se venga a esa zona que comentamos, ¿no? La zona de los en torno a los 42, tenemos esta congestión de vela, bueno, y ahí lo normal sería que el precio iniciara el nuevo patrón de venta 1 semanal, bueno, y que aquí iniciara una etapa 3, una futura etapa 4 en diario, ¿no? El siguiente que nos piden es Velodin, que de hecho recuerdo que este fue un valor que comenté yo en la lista Plus en esta semana de aquí. Arrancó, pero luego no ha tenido continuidad. Pero bueno, sigue teniendo muy buen aspecto, ¿no? Valor en etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que ya parece estar finalizando con el doble mínimo que nos ha dejado, aparte con la bottom tail a modo de checkout que nos hizo aquí. Y bueno, que fue un poco cuando la comentamos, pensando que iba a tener continuidad, no tuvo. La semana pasada, en la semana previa nos dejó una topping tail que tampoco ha tenido y esta parece que está ahí debatiéndose. Yo creo que finalmente acabará tirando hacia arriba, ¿no? En el diario, bueno, en el diario vemos lo que sería la formación aquí de un suelo redondeado, ¿vale? Como tenemos aquí, está ahora bottom tail encubierta, que fue un poco la que comentábamos nosotros en su momento, que tuvo su escape, pero luego no tuvo continuidad, ¿no? Bueno, el precio ha corregido, nos ha dejado aquí un nuevo mínimo relevante, justo por encima de la media de 20, lo que sería el acunamiento, bueno, y lo normal un valor que por encima de esta zona de los 1,05, 1,06 puede tener un buen movimiento, ¿no? ¿Eh? Manu, ¿cómo la ves? Este valor es que el viernes 11 de noviembre, con ese shakeout, te está diciendo hay que entrar ya. Sí, sí, sí. O sea, el viernes 11 es que daba la Claro, entrada y posiblemente con haber visto ya los mínimos y dices, la dejo aquí correr hasta que dentro de un tiempo justamente la veré más fue el día que la atractiva. comentamos esta semana. Bueno, además con el patrón 1, 2, 3 que nos dejó, bueno, realmente arrancó, pero luego se vino abajo. De todas formas, ya digo, está haciendo aquí lo que sería el acunamiento y bueno, una segunda oportunidad que quizás sea más interesante que la primera. Pasamos a la siguiente que nos piden es AMD. AMD, bueno, AMD, etapa 4 clarísima, ¿no? En semanal, ¿vale? Y bueno, y a punto de darnos lo que sería el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Por debajo de los 70 dólares. De momento vemos que el último impulso bajista ha consumido un 40%, lo cual nos da muestras de que esta etapa 4 esté próxima a finalizar de momento. Eh, en diario, bueno, en diario sí que tenemos una etapa 2, ¿vale? Pero habría que vigilar muy de cerca la zona de los 70 dólares porque nos daría inicio aquí la etapa 3, bueno, y futura etapa 4, sobre todo por la fluidez del movimiento que tiene y porque cuadraría perfectamente con el inicio de un nuevo patrón de venta 1 en semanal, ¿no? Entonces, bueno, de momento una etapa 2. Vamos a ver si esta zona de aquí no se convierte en un máximo relevante decreciente que ya nos anuncie esa futura etapa 3, ¿no? Manu, ¿qué te parece a Pues ti? que el diario nos marcará ese doble máximo que el jueves, si ya no supera lo del jueves, que tenemos ahí un doble máximo y entonces ya entraríamos en una etapa 3 pero para finales de semana. O sea, en principio sí. O sea, lo suyo es que empiece a hacer etapa 3 y luego la 4 en el diario y daría activo el patrón de venta 1 en semanal. Sí, sí, un poco lo que yo comento, yo la veo esta más interesante a la pérdida de los 70, sobre todo por la fluidez que tiene aquí, ¿vale? Que no con perspectiva alcista, que no me cuadraría mucho con el escenario en semanal, ¿no? Bueno, la siguiente que nos piden es Bethel. Nos preguntan si sería un patrón 1, 2, 3 o podría considerarse que empieza
en diario a redondear, ¿no? Bueno, a ver, primero, en semanal, venimos de una etapa 4 tremenda, ¿vale? Que sí, aquí hizo un gran movimiento, un primer gran spike, que lo normal nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 nos dé fallo, como efectivamente dio aquí, dejándonos lo que sería un doble mínimo, ¿vale? Pero que luego no ha tenido mucha continuidad, ¿no? Aquí empezó a considerar lo que sería una etapa 1, ¿vale? Pero realmente luego se ha perdido y, y el escenario vuelve a ser de etapa 4, ¿no? Etapa 4 además con un arranque, lo que sería más bien un patrón 1-2-3, ¿no? Un 1-2-3 en semanal, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Yo veo más un patrón 1-2-3-4-5 que la formación de un suelo, ¿no? Sobre todo porque después de la gran vela sólida, el rebote ha sido mínimo, ¿no? Ha llegado, bueno, en torno a un 40%, ¿no? Solamente del impulso bajista previo y vemos que, bueno, cada día las velas son cada vez de cuerpo y rango más estrechos. Eh, lo que está haciendo es que la media de 20 se vaya acercando al precio y yo me inclinaría más, pues, bueno, quizás tenga más días aquí de consolidación de esta zona, incluso haga un nuevo intento, pero yo creo que esto acabará rompiendo por abajo, ¿no? Las medias de 20 y 40, las vías del tren que conocemos, no veo muchos signos de que esto quiera darse la vuelta. ¿Cómo lo ves En tú? en el semanal, para mí, es que lo que ha hecho es un patrón de ruptura de contracción bajista, algo Sí. lejos de la media. Ujú. Entonces, para mí, un patrón, un 2-3 en el semanal, es cierto que es un 2-3, pero como ya está tan alejado de la media, digamos que no lo tendría tan en cuenta. Sí, en el diario sí que veo ese patrón que comentas, el 1-2-3, pero con un claro stop en los 1.15. A partir de los 1.15 ya desharía, si te fijas en el Sí. horario. Entonces, a partir de 1.15 es para largos, así que la verdad que sería para largos a contratendencia, pero mientras no supere eso, patrón 1, 2, 3, 4, 5, el que sea, y a la pérdida del 1.05, pues para cortos, Ujú. para mantener ese margen. Sí, sí, no, el escenario está claro, ¿no? Por encima de Mm. 1,15 buscaríamos largo, pero solamente hablando de lo que sería una simple inhalación hasta la media de 20, ¿vale? Y por debajo de la zona 1,05 tendríamos continuidad bajista, ¿no? Entonces, bueno, es posible que nos haga esto poquito y luego se acabe rompiendo, ¿no? Que dé tiempo a la media de 20 a acercarse al precio, ¿no? Bueno, la siguiente que nos piden es Dry Chap, que yo creo que la hemos comentado ya semanas atrás, ¿no? Bueno, semanal, continuamos con la etapa 4, ¿vale? Si bien, bueno, parece que aquí, después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas rojas, parece que iniciaba la inhalación, ¿no? Bueno, dejando aquí un mínimo relevante, bueno, y parece que ha hecho el retest y esta semana que arrancó con un hueco profesional, podría dejarnos aquí lo que sería una zona de doble mínimo, bueno, a un 47% de la media y que iniciara lo que sería ya la inhalación, ¿no? La primera zona de objetivo en esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, estaríamos hablando de un 50%. ¿Vale? En diario, bueno, en diario igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4, ¿no? Que si bien aquí parecía que quería iniciar una etapa 1, pero bueno, aquí nuevamente tenemos continuidad de la etapa 4. Y bueno, aquí está claro, ¿no? La vela clave es la vela del lunes 21, ¿no? La vela que arranca con un hueco profesional, ¿vale? Pero luego nos deja una enorme mecha por arriba, ¿no? Entonces, bueno, normal que estos días quizás se venga a la zona de resistencia que ha dejado esa mecha, se constituya en máximo relevante y ahí inicia nuevamente un nuevo patrón de venta uno que probablemente acabe dando fallo, ¿no? Por cómo arrancó la inhalación, ¿no? Con este hueco, ¿vale? Seguido de lo que sería una gran vela sólida, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, quizás el movimiento más lógico de este valor, o sea, tener continuidad hasta aquí, esta zona, y luego se venga nuevamente un poquito aquí y ya si sea el siguiente sea el movimiento bueno, ¿no? De que se venga ya a buscar
zonas más arriba, ¿no? Que cuadraría un poco con lo que hemos comentado en el semanal, ¿no? Que al final esto acabe siendo un doble mínimo, ¿vale? Y que nos haga la inversión hasta el objetivo en la zona de los 0,70, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Manu? Sí, no sé si lo comentamos esto en la reunión del miércoles. Al Miércoles, ¿no? Sí, a final, mí me suena que hablamos de ella, pero no sabía si era el fin de semana para o el mí miércoles. la veo muy sencilla desde el punto de vista, si te vas al semanal y marcas con una línea el mínimo relevante en el Mm, semanal, marcas el mínimo relevante, lo que nos está dando es un fallo de patrón un fallo de continuación bajista. Por mm, tanto, lo suyo es que se vaya a buscar la base, que en este caso es como es para cortos, que se vaya a buscar lo que sería la resistencia. Por tanto, para mí la veo en los 0,70 aproximadamente. O sea, que se vaya a buscar lo que sería la parte alta de ese lateral. ujú. Sí, un poco lo. Cuadraría lo que comentas, todo lo que comentas en el diario al final. Ujú. Sí, que quizás para buscar este objetivo, la zona del 0,70, quizás a lo mejor el movimiento bueno sea aquí, ¿no? Mm, Esperar que nos haga lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿vale? En esta zona y ahí incorporarnos, ¿no? Con idea de buscar exacto. esta zona de objetivos, ¿no? Pasamos a la siguiente que nos piden, que es Job, patrón explosivo Blast aquí en semanal, ¿no? Mm. Gran caída, con la formación de un amplísimo suelo redondeado, ¿vale? Ya lo único que no me gusta es una etapa 2 un poquito aquí no muy consistente, ¿vale? Pues bueno, tenemos la vía del tren, pero justo en la media de 200 semanal, bueno, que ya se frenó el precio en la observación anterior, ¿vale? Y que bueno, ahora parece que lo logra superar, ¿no? Entonces, bueno, valor por encima de 0,78, pues, valor interesante, ¿no? En ¿Tiene el día, poco, tiene poco volumen? No sé. sí tiene poco volumen. Aparte, poco volumen, poco precio. Poco precio y poco volumen. Se ve un Mm, poco en las mechas, ¿no? Las mechas que deja, ¿no? Eh, bueno, en el diario, bueno, etapa 2, ¿vale? Aquí nos ha hecho esta semana un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? En esta zona de 0,74 que había dejado como resistencia con dos máximos relevantes y lo normal, bueno, se venga a esta primera zona y por esta zona un poco donde se le despeja el camino, ¿no? Por encima de los 0,78 se despeja el camino en semanal y que sí que tiene un movimiento bastante fluido, ¿no? Bueno, pero un valor interesante. Lo único, bueno, eso, el tema de la liquidez y del precio, ¿no? Precio tan bajo con tan poco volumen, complicado, ¿no? De hecho, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Con las mechas que nos acaba dejando, que al final no deja de ser un spread demasiado alto y que nos hace entrar con, con una pérdida ya de antemano, ¿no? mm. Eh, bueno, yo creo que ya del mercado americano hemos analizado todas las que nos pidieron, pasamos un poco a lo que sería el mundo cripto, ¿no? A ver si ha mejorado la cosa respecto a semanas o tienes a Uf. Pues sigue un poco el escenario, ¿no? Que planteamos la semana pasada, ¿no? Sí. En Bitcoin, bueno, ya vemos que continuamos con la etapa 4 en semanal. Bueno, aquí tenemos marcado un poco los objetivos que venimos buscando desde hace ya bastantes semanas, ¿no? Y aquí estaríamos lo que sería claramente un patrón 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Vale? Después el arranque de la gran vela sólida de la semana 45, 2 semanas de consolidación, bueno, en el tercio inferior, en este caso de la vela, ¿vale? Esperando un poco que la media de 20 se vaya acercando al precio. Lo normal es que esto acabe rompiendo por abajo, ¿no? El día, bueno, de venirse al siguiente objetivo en la zona de los 12.000 dólares, ¿no? En el diario, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Etapa 4, ¿vale? Etapa 4, aquí, bueno, la, la inhalación de momento que no acaba de superar ni siquiera el 30-40% del impulso previo.
mucha debilidad, aunque sí, bueno, tenemos ya una zona aquí de triple mínimo, pero bueno, tenemos aquí un máximo relevante decreciente, lo que sería un nuevo patrón de venta uno, ¿no? Por debajo de la zona de los 16.300 tendríamos un nuevo patrón de venta uno con objetivo en los mínimos relevantes previos, ¿no? Los 15.480, ¿no? Entonces, bueno, lo normal sería, bueno, por la distancia, enorme distancia que tiene con la media de 20 en semanal, que quizás acabe consolidando esta zona más tiempo, incluso, bueno, que iniciar una etapa uno, pero lo normal es que esto acabe rompiendo por el lado bajista, ¿no? Al final ahí, si marcas en diario el penúltimo máximo relevante, es lo que comentábamos creo que en el valor de ese, que cuando da un fallo de ruptura de bajista, por lo suyo es que se vaya a buscar la zona del lateral alcista. Sí, esto de aquí, ¿no? Exacto, como perdió el anterior mínimo, o sea, ahí lo perdió, pero no tuvo esa continuidad, lo suyo es que se fuese a buscar la parte alta de ese canal lateral, que es donde fue. Y se ha frenado su primera resistencia, ¿no? La zona de Eh, congestión que tenía aquí, bueno, y ahí parece que nos quiere dar un nuevo patrón de venta uno, ¿no? sí. Vale. Entonces, bueno, debilidad, sigue la debilidad. El Ethereum. Bueno, el Ethereum, pues, presenta un poquito de mejor aspecto para el lado alcista que el Bitcoin, ¿no? Aquí, bueno, tenemos marcados los dos impulsos, como venimos comentando también semanas atrás. El Ethereum ya llegó a su zona objetivo, ¿no? De estos dos impulsos, pero tampoco consigue iniciar lo que sería una etapa uno, ¿no? Aquí amagó en esta semana, pero bueno, nos dejó aquí una top Intel encubierta por debajo de la zona de los mínimos relevantes previos. Y lo normal es que esto, bueno, lo que sería un patrón, un 2 3 4 igualmente en semanal, y que normal es que se venga a su siguiente zona objetivo, en este caso, la zona de los 900, ¿no? Del mínimo relevante este que nos dejó la semana 23, ¿no? En diario. En diario, pues igualmente, ¿no? Este gran impulso bajista, ¿vale? Que nos dio inicio a lo que sería la nueva etapa 4, ¿vale? Eh, la consolidación ha sido claramente bajista, ¿no? El tercio inferior, ¿no? De lo que venimos hablando de las cajas, ¿no? Que nos comenta Juan, ¿no? Tenemos, bueno, de aquí, y luego tenemos una consolidación que, sí, bueno, si tomáramos esta zona de aquí, pues un poco eso es lo que nos va a definir el siguiente movimiento, ¿no? Por encima de esta zona, de la zona de los 1.300, bueno, pues iniciaríamos lo que sería una etapa uno y futura etapa 2 en este marco temporal, y por debajo tendríamos continuidad, ¿no? Continuidad bajista, ¿no? Que es un poco lo que nos marcaría el semanal, ¿no? Ahora estaría un poco este rango lateral, esperando un poco que la media de 20 en este caso se acerque al precio antes de atacar nuevamente la zona de soporte y acabarla rompiendo por abajo, ¿no? En el diario igualmente, bueno, aquí vemos que estaría a punto de darnos un nuevo patrón de venta uno, ¿vale? Con un objetivo en la zona de mínimos previos, la zona de los 1080, ¿no? Entonces, bueno, debilidad en ambas criptos de momento, ¿no? Bueno, pues ya por último pasamos a la sección Blast, a ver qué valores comentamos esta semana, ¿no? Ya os digo, os dejo una lista amplia en torno a unos 20 valores, cada uno con sus características específicas. Y yo voy a comentar aquí un par de ellos, ¿no? Que he seleccionado, que me parecen interesantes en el momento en el que están, ¿no? El primero es Spectrum Farmacéutica, que creo que ya lo comentamos en esta zona de aquí, ¿vale? Pero bueno, después del movimiento del viernes, creo que puede ser el momento óptimo, ¿no? Para entrar, ¿no? Bueno, en semanal vemos que tenemos una etapa 4 tremenda, ¿vale? Aquí, bueno, tuvimos lo que sería el inicio de un amago de etapa uno, bueno, incluso etapa 2 en esta vela, ¿vale? O sea, finalizó con este doble mínimo, etapa 3 y etapa 4, ¿no? Al perder los dos mínimos relevantes previos, ¿no?
pero ya vemos, bueno, que nos ha formado aquí lo que sería un suelo redondeado, ya con un mínimo relevante ahí. Y nos parece interesante por la vela que nos deja esta semana, ¿no? Esta vela que la bottom tail, que seguramente acabe constituyendo lo que sería un doble mínimo, ¿vale? Y que nos dé arranque a la inhalación, ¿no? Sobre todo una bottom tail que también actúa a modo de checkout, ¿no? Ha roto esta zona de aquí, esta zona de mínimos previos, ha amagado con romperla, y bueno, al final nos deja esta bottom tail que nos sugiere precios más altos para esta semana, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues en el diario lo que tenemos es una etapa uno amplísima, ¿vale? Pero vemos aquí un movimiento interesante el viernes, ¿no? Interesante porque una vela que arrancó con un hueco bajista, ¿vale? Que ponía un poco en riesgo los mínimos anteriores, ¿vale? Y que acabó siendo después una gran vela sólida que eliminó los máximos de las 3 4 velas previas, ¿no? ¿Vale? Por encima de la media de 20, que es alcista, bueno, entonces lo normal es que este tipo de movimiento acabe teniendo continuidad, ¿no? Cuanto menos que se venga a la zona a la zona de máximo relevante previo en 0,52 y que luego sea ya el movimiento importante y que se venga a la zona del hueco, ¿no? La zona 0,63 y posteriormente a la zona de la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, interesante. ¿Puedes hacer zoom en el diario? Es que ahí se ve claramente el viernes el shakeout. Sí, bueno, así se ve Ahí perfectamente, se ¿no? ve, La sí. vela que arranca con un hueco bajista, ¿vale? Tiene continuidad, elimina mínimos previos y luego no. Aquí realmente la entrada, primera entrada, predece por semáforo, ¿vale? Y bueno, seguidamente por la eliminación del, del máximo del día previo, ¿no? Entonces, bueno, valor que el movimiento del viernes nos augura de que pueda tener continuidad, ¿no? Y que pueda ser el movimiento ya definitivo de cara a iniciar lo que es simplemente la inhalación en semanal, ¿no? Y luego otra cosa, lo que muchas veces comentamos del corredor cansado. Al final, esa rotura del viernes no era creíble desde donde nacía el movimiento, que eran los 0,53 aproximadamente, es donde Ujú. tenemos el máximo relevante. Vale, y el siguiente valor que quería comentar es Fall, un poquito más tranquilo, pero un poco por la estructura que tiene, ¿no? Y vemos en semanal, bueno, una gran caída vertical, aquí la formación de un amplísimo suelo redondeado, ¿vale? Y como ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2, ¿vale? Un primer impulso potente que ha consolidado en el tercio superior, ¿vale? Y como hace 2 semanas, la semana 45, nos dejó aquí igualmente una gran vela sólida que elimina un hueco bajista, ¿vale? Que pone a prueba la zona de mínimos relevantes previos y que acaba por encima de la máximo de las velas previas, ¿no? Lo cual nos sugiere que esto tenga continuidad, ¿no? Ahora nos estaría dejando lo que sería un patrón 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces sería interesante justo por encima, una vez que salte por encima de la media de 200, ¿no? Que ya vemos cómo ha ido frenando el precio en otras ocasiones y bueno, quizás esta sea ya la definitiva y que nos dé pie a que tengamos este movimiento, porque luego hay un movimiento bastante fluido a la izquierda, ¿no? En diario, bueno, lo vemos igualmente, ¿no? Vemos cómo la etapa 4 finaliza con este hueco novato de aquí que pone a prueba 1, 2, 3 mínimos relevantes previos, ¿vale? En la media de 200 y desde ahí inicia lo que sería el impulso, ¿no? Un impulso que ha consumido más del 100% del impulso bajista previo, ¿vale? Aquí nos hace lo que sería la inhalación y nos deja aquí a modo de acunamiento con las dos medias muy juntas, lo que nos augura, bueno, un movimiento potente en los próximos días, ¿no? Y aparte, bueno, nos deja aquí lo que sería un patrón, un 2 3 4, ¿no? ¿Vale? Con una zona clara de entrada por encima de los 11,80 y una zona de soporte bastante clara también, ¿no? Por la zona de los 11,25, ¿no? Con idea de que se venga primero a la zona de los $13, ¿vale? Y que luego, bueno, luego tiene camino despejado, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco más por nuestra parte, ¿vale? Eh, ya decimos, dejamos una lista ahí bastante amplia para que la analicéis, seleccionéis, bueno, y que sobre todo que seáis rigurosos con la estrategia, ¿vale? Pues nada, poco más por nuestra parte.
Solamente, bueno, comentar que ponemos a vuestra disposición los distintos canales que tenéis de contacto con nosotros, YouTube, Instagram, Twitter o en el email info@sinmentor.com. ¿Vale? Pues nada, poco más por nuestra parte. Venga, un saludo. Chao. Hasta luego. Chao.